hablamos de mucho de política. Exactamente. Porque la realidad peruana es muy política. Sí, y bueno, y estamos con Roberto Bazán. Marquetero. Él es especialista en marketing político y él está dictando un curso o un taller en la Universidad de San Marcos todos los viernes. Y esta es la tercera semana que viene a visitarnos para hablar justamente sobre los tópicos que cada semana, cada viernes, tocan en el taller. Entonces, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Mila. ¿Qué vamos a tener este viernes? Cuéntanos. Vamos a hablar sobre el War Room. War ¿Qué Room es o eso? cuarto de guerra. La traducción al español es el cuarto de guerra. Ya. Es un conjunto de profesionales. Eso es cuando el esposo se ha ido toda la noche y llega en la mañana y el esposo le dice, ven que quiero hablar contigo. No. Ay, sacan el lancha. Bueno, algo parecido, pero Ya. entre la esposa serían los asesores y Ya. el candidato el esposo. Es un conjunto de expertos, especialistas que se juntan para poder asesorar en temas estadísticos, psicológicos, sociológicos, de imagen, de fotografía, para elegir la mejor camisa, el mejor zapato, desde la vestimenta, la forma como debe mirar, lo que debe decir, Styling. así es, lo que debe decir, en qué momento debe decirlo, y también estudiar las poblaciones, de cómo debe hablarlo. No es lo mismo cuando tú hablas en una población aymara, quechua, aguaruna, o hacerlo en San Isidro, comas. Entonces, en cada uno de los lugares el War Room se va a encargar de poder proteger la imagen del candidato. ¿Cuántas personas integran el War Room? Un mínimo de 8 especialistas. Wow. De hecho, tendríamos que primero preguntarnos de dónde proviene el concepto del War Room. ¿De dónde proviene? El concepto del War Room es traducido al español de cuarto de guerra, proviene de la terminología militar. Los altos estados mayores militares constituían, junto al jefe de las Fuerzas Armadas, un experto en cada rama, en cada especialidad, geográfica, cartográfica, en tipos de armas. Entonces estos expertos se convertían en la central de operaciones. Esta central de operaciones asesoraba al jefe del Estado Mayor para que las operaciones lleven a cabo el triunfo militar. Asociado esto al término de campaña, los consultores americanos toman el concepto de cuarto de guerra y lo vuelven un cuarto de guerra de asesores para la campaña, porque la campaña electoral es como una guerra. Claro. Y al ser como una guerra, estos asesores se van a encargar fundamentalmente de ver el tema, en primer lugar, de proteger la información del candidato. Hay información confidencial que si se saldría a la luz durante el tiempo de campaña, podría perjudicar enormemente los votos. Entonces se protege la información. Es también por objetivo del cuarto de guerra tener profesionales multidisciplinarios y que sean meritocráticos. Muchos partidos políticos no tienen el número de profesionales suficientes como para poder constituir, por ejemplo, un cuarto de guerra. ¿Qué carreras o qué profesionales idóneos serían los que estén Comunicadores, Okay. psicólogos, Sociólogos. sociólogos, politólogos, antropólogos, estadísticos, informáticos, todo lo que esté asociado a la protección de información entra o le viene muy bien aquí. También cualquiera puede serlo, pero los redactores de discursos son muy útiles y necesarios para los políticos. Por ejemplo, cuando uno habla de una crisis, ¿cómo prepararse para una crisis? ¿También en el War Room? Sí. De hecho, lo primero que se hace en el War Room es ponerlo en cuestionamiento al Hacerle todas candidato. las preguntas Así es. complicadas. ¿Qué delito cometiste? ¿Qué cosas hay? Y tratar de que suelte todo. Y si se sabe un secreto que todavía el War Room lo sabe, pero no lo sabe la prensa, lo intentan destruir para ver cómo responde él frente a una situación de crisis. Hacer el famoso media training. Así es, le hacen un media training, pero hay una gran diferencia entre un cuarto de crisis y un cuarto de guerra. El cuarto de crisis normalmente se utiliza para gobiernos, o cuando ya se tiene el poder. Entonces, una vez que yo ya tengo el poder, tengo que manejarlo. Por ejemplo, se filtró información, soy el ministro del amor, se filtró información, entonces lo primero que haría un cuarto de crisis es, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas? ¿Con qué reporteros trabajamos? ¿Con qué medios tenemos a la mano? ¿Quiénes tenemos para declarar? ¿Qué vas a decir? Entonces el cuarto de crisis va a neutralizar esa crisis, ¿no? A diferencia de un cuarto de guerra, es cuando no tienes el poder y es para ayudarte a conquistar el poder. El cuarto de crisis es para ayudarte a solucionar una crisis, ¿no? Ahorita BPK debería tener su cuarto de crisis. Sí, pero aparentemente no lo tiene. No lo tiene o no tiene esos asesores que tú has mencionado. Sí, pues de hecho. Acuérdate cómo llegó pues al poder BPK, que era juntado por acá, jalaba de acá, de uno de otro y lo que encontró. Lo que ha hecho BPK es juntar, Es un Frankenstein. coger mucha gente del gobierno de Toledo
que finalmente era gente con la que él había trabajado y que él conocía. Entonces ha agarrado. Y ahora vemos los problemas que está trayendo esta gente. Porque es gente que viene ya con cola, con un bagaje, ¿no? Sí, Una mochila encima. El problema es estratégico y táctico. No tanto por afinidad, sino el problema es estratégico y táctico. ¿Qué tan táctico o estratégico es que tú tengas a una persona que por más que conoces y sea tu amiga, tiene problemas con la fiscalía o está asociada a un presidente prófugo? ¿A qué crees que se deba que muy pocos candidatos, y yo creo que ninguno, tienen o invierten en asesores para el cuarto de guerra o para el cuarto de crisis? Los políticos no aceptan consejos políticos. Exacto. Eso es lo que pasa. ¿A qué crees que se deba que ellos no aceptan? ¿A que todos son improvisados? Esa es una pregunta. Dos, a que no quieren pagar, porque claro, ya van a tener que gastar mucho y ajustan el presupuesto en cerebros que puedan ayudarlos a pensar, o simplemente ellos menosprecian al electorado y les importa un bledo prepararse correctamente para poder afrontar una campaña política. Esta es una pregunta muy buena. Te diré que la respuesta es compleja, la has clasificado bien. En primer lugar, Harold Laswell es un psicólogo americano que explica el comportamiento de los políticos y dice así: todos los que hacen política, los políticos, tienen problemas psicológicos o psicopatologías. Entonces, los que mayormente nosotros conocemos, los políticos, tienen un ego tan grande que en primer lugar no quieren dejarse oír, sobre todo cuando ya hacen política a tiempo. Entonces desprecian el consejo profesional por ellos creer que tienen experiencia. Dicen, no, pero ¿cómo me va a asesorar si por más que tenga los títulos, todo, no sabe más que yo he vivido la política, ¿no? El segundo criterio es que el político, recuerde, que recibe financiamientos de campaña, por lo tanto no está acostumbrado a pagar por servicios profesionales. Si una consultora brasilera, voy a poner un caso que tal vez puede resultar parecido con sí, pero es pura coincidencia. Si Fabre se acercara a Ollanta Humala y ofrece servicios, Ollanta le dice, ¿cuánto cobras? $500,000 por 3 meses. No, ¿qué topa? Entonces viene Odebrecht y le dice, pero yo te pago el asesor. Ah, perfecto. Ah, qué bacán, si tú me lo pagas, bien bacán, ¿no? Sí, sí. Porque al final el asesor va a cobrar. Eso es lo que pasa. Los políticos están acostumbrados a recibir donaciones, financiamiento, recolección de fondos. Es un área importantísima en el cuarto de campaña. Por eso siempre tiene que haber un financista, contador o una persona que sepa sobre temas financieros. Un tesorero, no como el hermano de nadie, definitivamente, uno más astuto, ¿no? Entonces, no están dispuestos a pagar por los servicios directamente, sino que esperan que otros lo hagan. No están dispuestos a recibir directamente el consejo, sobre todo cuando han participado tiempo en política. Pero los políticos nuevos sí, y los políticos nuevos y que son empresarios sí reciben consejos, si no, no tendría chamba. Pero sí hay políticos, sino que la mayoría de políticos tienen un ego muy grande, entonces no entienden el rol de un economista, de un mismo coach que les ayude a mejorar, que les haga entrenamiento de medios. Entonces toda esta complejidad se reúne en un cuarto de guerra donde la seguridad de la información es uno de los aspectos más importantes, y la lealtad. Ya, hablando de lealtad, he visto algunos casos, por ejemplo, que en el cuarto de guerra, cuando el político se pelea con el asesor termina haciendo un libro sobre el político, contando hasta sus últimas pulgas. ¿Eso qué cosa es? ¿Es ético o no? Si lo ha hecho en campaña, es completamente antiético profesionalmente. O sea, nosotros como asesores políticos no podemos hacerlo por más resentimiento que tengamos. Si lo ha hecho después, ya pues es parte de su experiencia como para venderse. Porque no le pagó tampoco. Porque no le pagó, se puede haber resentido. Pero si lo hace en campaña, de hecho es también culpa del asesor, ¿no? Una pregunta, un candidato como una política, ¿tú ya avisoras, un asesor puede avisorar que va a ganar? Se cree mucho de que se puede hacer eso. Yo no sé si sea posible, pero yo trabajo siempre con estudios previos. Por ejemplo, hace poco trabajé con un alcalde y lo primero que me dijo es: estoy mal en las encuestas, estoy mal. ¿La reconoció? Sí, entonces yo le dije, y le hago una pregunta: ¿cómo sabe que está mal? Porque me lo han dicho mis amigos y lo escucho. Entonces
yo no puedo partir de ese diagnóstico. Lo primero que tengo que hacer es un estudio cuantitativo para definir estadísticamente quiénes, dónde se encuentran y por qué razón. Y después cualitativamente cuáles son las causas y cómo combatirlas. Entonces, la mayoría de políticos creen que puede estar mal o que puede estar bien por instinto. Pero esto no es tan científico, digamos. Puede haber algunas personas que de hecho tengan un ojo clínico que digan, este político tiene pasta y con un poco lo pules. Lo que pasa es que yo te digo lo que yo conversando con un político me decía, tú que has trabajado con Ollanta, conoces a Toledo, conoces a García, ¿qué pasó en ellos? ¿Cómo se han ganado? Porque ellos se la creyeron. Si el político no se la cree que va a ganar, mejor que no se meta en política. Y es que el valor más importante del político Su confianza. es su confianza, su autoconfianza. Entonces, si el político se cree a sí mismo su mismo mito, él se convierte en un mito. A esto le llamamos nosotros liderazgo político. Y es increíblemente magnético en la población escuchar a un hombre que está convencido. Y tú dices, ese tipo miente, pero parece que dice la verdad. Y al final termina siguiéndolo. Un caso de eso es este señor Alejandro Toledo. Él llega como un elegido de Dios para restaurar la democracia. No, pero durante su campaña ya se sabía lo del Melody, se sabía que consumía cocaína, se sabía que era un borracho pero ya tenía un cuero muy fuerte que no le entraban balas. Y la gente no de quiso hecho, ver en ese momento pero tampoco, además ¿no? el enemigo político era tan poderoso que lo necesitaban. Necesitaban creer en el mito. Lo mismo sucedió con Ollanta Humala, ¿no? Claro, Ollanta Humala se la cree, pues yo tengo que ganar, y eso Es convenció. más, Ollanta Humala cuando hacía sus entrevistas decía, hablaba como En tercera persona, exactamente. como si fuese un ser que esté distinto a nuestra realidad. Entonces, si yo por ejemplo veo a un tipo que está completamente convencido de su idea, que sea radical, buen orador, y es así decidido, tiene pasta. ¿Cuánto Puede decide hacerlo. que sea buen orador? Es muy importante. Un 90%, yo creo. Tal vez un 80 o 90% es muy importante que sea buen orador. Y que Hay oradores y oradores, ¿no? Por ejemplo, hay un orador que es Benítez, hay otro que es Olivera, pero o sea, no pasa nada. son oradores cómicos. Claro. O sea, sí generan cierta polémica, te hacen reír, si atacan a alguien te gusta, ¿no? Pero no generan, por ejemplo, un estilo así de liderazgo visionario que le gusta a la gente para dirigir. O sea, Benítez, Olivera son oradores que pueden causar polémica. Todos los tipos de líderes del APRA son así líderes polémicos. Mulder, todos ellos. Pero el estilo de liderazgo de García es otro. Yo tengo que hacer una pregunta ahora y una al final. Por ejemplo, cuando hay un tema de crisis y quieres cubrirla, a veces salen los kamikazes, la gente que se inmola por el líder. ¿Qué ha pasado? ¿Eso es una buena estrategia o no? O la historia te lo recordará en algún momento. Bueno, dependiendo mucho de la circunstancia, ¿no? Si es que yo voy a poner a alguien que se inmole y que definitivamente me va a solucionar el problema, bacán. Pero si es como si una valla que solamente me evita que el Walco me 5 minutos para correr, es un kamikaze que no sirvió. Entonces hay situaciones en las que yo, por salvar a mi líder, sí puedo arriesgar a quien sea, pero hay otras en las que ya el líder tiene que morir para que salve el partido, ¿no? ¿Y cómo tú calificas al electorado peruano? Es bien raro, es bien cambiante el electorado peruano. Hay zonas geográficas. El sur del Perú, hablo de Puno, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, es una zona convulsionada, muy convulsionada y radical. Si vamos con un discurso, sea senderista, o sea etnocacerista, o sea radical, ellos no van a creer, cual sea, porque necesitan de la necesidad social, necesitan fuego, necesitan fuego. necesitan avivar el Un Gregorio fuego. Santos que Sí. está por el sur. Tenemos otro electorado que es el que está en el oriente, que también de hecho es bien reivindicativo, pero es mucho más alegre. El discurso ahí cala de otra forma, tienes que elegir. Hace nombre los partidos políticos. Sí, la cocona, ¿no? La cocona, el pollito. Sí, el- son bien pintorescos. Así, se llaman los partidos. Sí,
se parece mucho al Callao, como se maneja el electorado del Callao. ¿Cómo es? Hay mucha fiesta, hay mucha alegría, Mucha salsa. Claro. mucha salsa, No le pones salsa, no le mucha cumbia. Si no lo hay, no generas un clic con el electorado. Después tenemos el electorado De la sierra. de la Sierra Sur, que es distinto de Sierra Norte. Más parecido al de la Sierra Norte con el norte del Perú. Mucho más conservador, sí, más pensante. Pero también no es tan conservador como lo es Lima. Lima es mucho más conservador. De hecho, los conos son más conservadores. Así. Por supuesto, más que Miraflores, San Borja, San Isidro, que son un poco más progresistas. Creemos que no, pero son un poco más progresistas. Pero lo más interesante de la dinámica del cuarto de guerra es que todo partido político debería tener su staff. Y si es que no lo tiene en estos momentos, lo que pasa es que lo quieren armar 3 meses o 2 meses antes de que Claro, sean eso no elecciones. es Y eso así. no es así. Ellos tienen que ir preparando 1 año, 2 años antes a su equipo profesional. Y si no los tienen, reclutando gente joven, que sean, digamos, sociólogos egresados, politólogos egresados, comunicadores egresados, pero comunicadores más estratégicos, porque desgraciadamente la comunicación se vuelve un tanto audiovisual y se ha perdido la visión estratégica del comunicador, y eso es un pierde para el comunicador, marquetero. Entonces, recluto este personal joven y yo lo adoctrino, y al final puedo hacer campaña con ellos.